Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia en esta tarde, Dios bendiga a sus hijos. Dios te bendiga mucho, mis amados hermanos. Dios bendiga a su pueblo. Le doy gracias a Dios que podamos estar congregados para adorar el nombre del Señor de esta manera, ¿no? Así virtualmente. Porque sé que dentro de muy poco el Señor nos va a permitir nuevamente volver a estar congregados en la iglesia para adorar el nombre del Señor todos juntos. De hecho, que estamos trabajando en la iglesia. Y te cuento, por ahí no sabías, pero te cuento que estamos poniendo la cerámica en la iglesia porque entendemos que dentro de muy poco tiempo vamos a poder estar congregados nuevamente en la iglesia, vamos a poder volver a estar allí personalmente, presencialmente, tener las reuniones. Dentro de muy poco, obviamente, vamos a hacerlo con protocolo, vamos a hacerlo con mucho cuidado, vamos a tratar siempre de cuidarte, ¿no? En este tiempo de pandemia, este tiempo de este virus, pero vamos a cuidarnos, pero y respetarnos dentro del cuidado y demás, pero vamos a abrir la iglesia seguramente dentro de muy poco tiempo para poder estar congregados y adorar todos juntos el nombre de Dios. Yo creo y anhelo en mi corazón de poder abrir la iglesia para poder estar viéndote, para poder estar compartiendo con vos, para poderte pastorear, para poderte realmente orar por tu vida, no sé, escucharte. La verdad que los extraño y extraño horrores poder el hecho de poder estar pastoreándolo a todos juntos como Grey en la iglesia. Y sé que Dios ha dado una apertura en nuestra iglesia de crecimiento, de madurez, veo realmente la mano poderosa de Dios en todo. Yo quiero continuar, porque hemos hecho un alto el fin de semana pasado con respecto a la serie de Amás a Dios. Vamos a continuar con la serie Amás a Dios, vamos a ver la parte número 10, en la cual lleva por título Amar a Dios es dar buenos frutos. Y habíamos hecho un alto, como te decía, el fin de semana para hablar de estas cuestiones de las cosas que van sucediendo, digamos, en la sociedad. Pero hoy quiero continuar con esta serie que creo que entiendo de que Dios nos está dando una bendición, una apertura en el corazón para conocerlo, para amarlo, para buscarlo, para exaltarlo, no sé, para buscar realmente de todo corazón a nuestro Dios. Ha traído un despertar en mi vida, te lo digo por mi vida también, ¿no? Ha traído un despertar, un deseo de buscarlo, de orar, de estar en comunión con Él, de buscar su presencia. Verdaderamente uno ha experimentado esto. Y yo quiero que abras tu Biblia en el libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una palabra poderosa de Dios. Y sé que esta palabra nos va a alimentar, así que prepara tu vida para alimentarte de ese maná que viene de los cielos, ¿no? Porque vamos a alimentarnos de esa palabra viva y eficaz, vamos a alimentarnos, Dios nos va a dar un buen alimento a nuestras vidas espirituales. Entonces dice la Biblia en Juan capítulo 15, dice de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, como pámpano que se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mis discípulos. Y en el verso 26 dice, continúa diciendo de esta manera, en el verso 16, perdón, no me elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros y os he puesto para que para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esta es una palabra realmente profunda, una palabra realmente maravillosa de parte de Dios. Ahora, desde el comienzo de esta serie que hemos comenzado nosotros hace ya unos cuantos fines de semana, de estas enseñanzas que hemos venido viendo, ¿no?
Dios nos muestra su gran intención, ¿no? De mostrarnos que debemos amarlos. Ahora, ¿por qué debemos amarlo? Porque Él dice que nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con con todas nuestras fuerzas. O sea, todo nuestro ser debe amar a Dios, debe amar a Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, porque nos pide, ¿no? Para que podamos entender, o sea, cuando nos habla estas palabras, para que nosotros podamos entender que cuando uno ama a alguien, lo busca, desea estar con él, desea caminar agradándole a esa persona que uno ama, ¿sí? Y busca estar realmente, no sé, guardando, cuidando esa relación, porque esa relación debe permanecer, esa relación debe ser eterna. Justamente es esto. ¿Por qué Dios nos habla? Porque Dios es un Dios de amor. De hecho, que Dios nos ha mostrado su amor. Nos ha dado ejemplo, que así como Él nos amó, nosotros debemos amarlo, porque Él nos amó primero. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Porque cuando uno entiende esto, realmente conoce a Dios, conoce al Dios de amor, conoce al Dios de la gracia, conoce al Dios que ha dado su vida por nosotros, para librarnos de la muerte y del pecado y darnos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios viene hablando a nuestra vida a través de esta serie de amar a Dios, porque de hecho que nosotros hemos experimentado su amor. Yo creo que vos habéis experimentado su amor, ¿verdad? Hemos experimentado su amor en todo tiempo y en todo momento estamos rodeados de su eterno amor. Hemos experimentado el amor a través de la sanidad, del milagro, de la prosperidad, de la comunión, de las relaciones que nosotros teníamos rotas con nuestros cónyuges, nuestro esposo, nuestra esposa, no rota, esas relaciones con nuestros hijos quebradas, ese amor experimentado, genera que nuestros corazones se han transformado y cambiado hasta el punto que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, amar a Dios también representa el hecho de poder amar de una manera verdadera, de una manera gloriosa. Pero hemos experimentado ese amor. De hecho, que el apóstol Pablo nos habla de una tremenda verdad, y esta gran verdad que muestra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor, escuchá bien por favor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es algo maravilloso, es algo revelador, es algo maravilloso de parte de Dios, porque Dios pasa por alto nuestro pecado, ¿sí? Y nos ama. O sea, no mira lo que nosotros miramos, Dios mira el corazón. Por lo tanto, el Señor dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, muestra su amor por nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad que es algo realmente maravilloso, algo poderoso de parte de Dios. Estamos realmente rodeados por su amor. No estamos rodeados por ese amor. Solo el amor de un Dios tan grande y tan poderoso puede mostrarnos esto. Porque es algo realmente importante de comprender, es algo maravilloso por comprender. Al amar a Dios nosotros buscaríamos, ¿por qué nos dice que debemos amar a Dios? Porque al amar a Dios buscaríamos nosotros estar tiempos con Él, buscaríamos, o sea, caminar con Él, agradándole en todo, caminando, teniendo una buena relación, tenemos una relación estrecha, íntima. Por medio de esa relación uno alcanza esa gracia, ese favor y esa misericordia de parte de Dios. Es algo realmente llamativo de parte de Dios y que nos expresa a través de su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve en nosotros verdaderamente que estamos amando a Dios? Bueno, la respuesta es por medio de los frutos que demos. De hecho, que la palabra de Dios en Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conoceréis. Esto es una expresión que expresaba el Señor Jesús para con sus hijos. El fruto mostrará si somos o no somos personas que amamos a Dios. Si somos o no somos cristianos que amamos verdaderamente a Dios. Porque el que ama a Dios hace su voluntad.
Repito esto, el que ama a Dios hace su voluntad. Y el fruto es el comportamiento de una vida de obediencia a Dios, de un buen comportamiento, de una vida, como te digo, de obediencia, de un comportamiento ante Dios y ante los hombres, de un buen comportamiento ante Dios y ante los hombres. Este es el fruto en el cual nosotros se mostrará. Ese buen comportamiento, como te digo, habla de una vida transformada, de una vida cambiada, de una vida nueva en el Señor. En la parábola, por ejemplo, del sembrador, el Señor nos muestra algo poderoso, porque habla de 4 tipos de personas que oyen la palabra, que escuchan la palabra de Dios. El primero, el segundo y el tercero son aquellos que fueron infructuosos, o sea, que no producían frutos. Pero el cuarto, que fue sembrado en la buena tierra, el que da fruto. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 13, verso 23. Dice así, más el que fue sembrado en buena tierra, más el que fue sembrado en buena tierra, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual entendemos que Dios planeó para que nosotros, los cristianos, no solamente creer en Él, creer en el Señor Jesucristo, sino también dar buenos frutos, tener una vida que muestre verdadero fruto. Ahora, ¿qué es el fruto? Según Dios. Para ponerlo fácil, para poder explicar fácilmente esto, yo diría que los frutos es una vida transformada, es una vida cambiada. Es una vida transformada por Dios, una vida cambiada. ¿Sí? Una vida centrada en Dios, una vida que hemos muerto a nosotros mismos, para que Cristo viva a través de nosotros. Una vida, ¿no? Una vida que busca complacer a Dios, una vida que busca complacer a Dios, que muestra verdaderamente la intención de amarlo, pero también de mostrar a la gente que nos rodea que estamos inundados de su amor, que estamos llenos de su amor, que así como nos ama, nosotros lo amamos a Él y amamos a Él y caminamos en obediencia, mostrando que verdaderamente somos hijos de Dios y mostramos verdaderos frutos. Por eso el apóstol Pablo hablaba por allí en el libro, acompáñame al libro de Gálatas, y habla una palabra realmente poderosa también, ¿no? Porque habla de los frutos del Espíritu. Y dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, vamos a leer hasta el 25, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es una palabra que Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, obviamente mostrando esto, ¿no? Enseñando esto, dándole a entender esto, de que una vida que está en Cristo, que es nueva criatura, muestra frutos espirituales, muestra frutos, o sea, el comportamiento, su vida, su comportamiento es completamente diferente al que vivió cuando estaba en tiniebla. Por eso, lo que quiere decir con el Espíritu, en el nuevo hombre, Cristo en nosotros, vivir de acuerdo al nuevo hombre, produce los frutos mencionados ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, el carácter del nuevo hombre, nacido según Dios, y como dice también Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya. Escucha esto, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano, o sea, de la eternidad, preparó para que nosotros, cuando nazcamos de nuevo, ¿sí? Haber nacido de nuevo, mostremos verdaderamente frutos que estamos en el Señor, que nuestra vida ha sido transformada por Dios. Por eso dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano, para que anduvemos en esta. Dios preparó de antemano las buenas obras en las cuales debemos dar, y los frutos deben mostrar
que verdaderamente somos verdaderos cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? El buen comportamiento mostrará las buenas actitudes, el buen carácter tratado por Dios mostrará que verdaderamente somos hijos de Dios. En nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro dirigirnos a las otras personas, aún con las personas que nos rodeamos, mostrarán si verdaderamente tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros podamos entender que el verdadero Hijo de Dios, el que ama a Dios, va a mostrar verdaderamente que tiene frutos de haber conocido a Dios. ¿Me explico en esto? Por eso Dios lo entregó de antemano y mostró de antemano, ¿no? Las buenas obras, los preparó de antemano para que anduviéramos en ella, para mostrar verdaderamente frutos, esos frutos que son verdaderos. El libro de Lucas, en el capítulo de Lucas capítulo 6, dice estas palabras, porque Lucas habla justamente digamos, de cómo mostrar el árbol, el fruto que tiene ese árbol, ¿no? Dice, en el 6:43 dice así, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te leo estos mismos versículos en la nueva traducción viviente. Dice así, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se recogen de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, aquí nos muestra verdaderamente, yo espero que me estés entendiendo, ¿no? Aquí muestra verdaderamente del fruto verdadero que nosotros vamos a mostrar. ¿Cómo es nuestro fruto o cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra moral, cómo es nuestra vida frente a Dios, en el cual nosotros debemos amarlo, porque cuando uno ama a Dios, guarda su mandamiento, anda en obediencia, busca agradar a Dios en todo, pelea, batalla con su propio yo para poder agradar a Dios en todo. Pero también la Biblia nos habla que nosotros debemos mostrar el testimonio de que Cristo vive en nuestra vida. Si uno no muestra el testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, de que Él reina dentro de nuestros corazones, verdaderamente no es salvo. Porque el verdadero Hijo de Dios muestra la gracia, el favor de Dios, camina, habla, dice, ¿no? Por eso dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Lo que dice, lo que uno dice, brota lo que está dentro de su corazón. Mostrará si verdaderamente, porque uno se puede, en otras palabras, uno se puede llegar a disfrazar, uno se puede llegar a confundir o puede aparentar, mejor dicho, a alguien algo, pero cuando uno verdaderamente va tarde o temprano, el fruto va a mostrar, ¿no? lo que hay verdaderamente. Por eso que el verdadero Hijo de Dios mostrará fruto, porque uno debe entender esto. El fruto se transmite, o sea, se traslada en el tiempo. El verdadero cristiano es siempre un verdadero hijo de Dios y se traslada en el tiempo. Su vida es una vida de acuerdo a Dios, de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo a todo lo que Dios da y dice en su palabra. Por lo tanto, vos lo mirás y mirás su caminar y te das cuenta, tarde o temprano va a mostrar, ¿no? Si hay una persona que no ha sido transformada, que no ha sido cambiada y que simplemente es una apariencia lo que está mostrando, que no está arraigado a la vida verdadera, ¿no? Que que no es una persona que busca de Dios, que realmente ha comprendido el Evangelio de Dios, tarde o temprano va a mostrar de qué está hecho. Por eso el apóstol Pedro decía que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
se vuelve a revolcar en el cieno, se vuelve a revolcar en la mugre, se vuelve a revolcar en el barro, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo habla estas palabras y le habla a sus hijos porque para que nosotros en ese tiempo y en estos tiempos podamos comprender que el fruto mostrará si verdaderamente nosotros le estamos amando. Porque cuando uno ama, protege, cuando uno ama, obedece, cuando uno ama, guarda el testimonio de nuestro corazón, de nuestra vida, porque cuando nosotros damos un mal ejemplo, estamos dando un mal ejemplo del Evangelio de Jesucristo. Y podemos llegar a ser de tropiezo a alguien. Nunca te olvides esto. Nunca olvides que podemos ser de tropiezo a alguien que todavía no ha conocido al Señor. Por eso Dios demanda que el cristiano tiene que tener una nueva naturaleza. Por eso debes quitarse la vieja vestidura y ponerse la nueva vestidura espiritual según Dios. ¿Para qué? Para poder andar en las buenas obras que Cristo preparó de antemano, desde la eternidad. ¿Me vas entendiendo? Por eso es importante que nosotros debemos guardar nuestro fruto. Porque pues, de cuidar nuestro testimonio, de guardar el fruto, de mostrar que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, mostrar verdaderamente que Dios reina en nuestras vidas, para que muchas personas, si no creen por la palabra, creerán por los hechos. Esto es importante, pero cuando amamos a Dios, siempre vamos a dar buenos frutos. El que ama a Dios da buenos frutos. Lo demás es toda apariencia. Por eso te digo que tarde o temprano mostrará qué hay en su corazón. Por eso, en este caso, Lucas hablaba y decía, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta? Espero que me estés entendiendo, espero que nos podamos puedan estar entendiendo esto. Ahora, cuando el apóstol Juan escribió el capítulo 15 de Juan, ¿no? Capítulo 15, cuando escribió este capítulo 15, muestra algo realmente que es muy importante para la vida del cristiano, para la vida del verdadero Hijo de Dios, que podríamos decir que comenzó un poco antes. Podríamos decir que este relato del capítulo 15 comenzó un poco antes. Comienza un poco antes, te digo, comienza en el capítulo 14, en el último versículo del capítulo 14 y las últimas palabras o la última frase del capítulo 14 que dice, levantaos, vámonos de aquí. De esta manera, que este capítulo 15 comienza con una enseñanza. Se entiende y creo que se puede entender que esta enseñanza del capítulo 15 comienza cuando Jesús caminaba con los discípulos por la calle de Jerusalén. Ahora, caminaba rumbo hacia dónde iba caminando cuando caminaba ahí en las calles de Jerusalén, ¿sí? Iba en dirección del huerto de Getsemaní. Iba en dirección del huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, en el momento, ¿no? En ese momento los discípulos ya habían entendido, ya se le había hablado, el Señor ya le venía enseñando, nuestro Señor venía enseñando ya a sus discípulos, pero ellos en ese momento se sienten superados, se sienten, después de la enseñanza del Señor, se sentían confundidos, porque todo lo que el Señor le había dicho esa noche durante la última cena, recuerden que había estado la última cena cuando establece el nuevo pacto, ¿no? Cuando le habla justamente del nuevo pacto en la sangre del Señor. En esa cena, ellos saben que Jesús ha sido traicionado. Ellos ya saben que Jesús ha sido traicionado. Ellos saben que en pocas palabras lo que entendían era que en pocas horas tendrían que separarse de Él. Pero Cristo les hace ver que esa separación, ¿sí?, era necesaria, iba a ser para bien para ellos. Les hace bien. Imagínate esto. Él venía hablándole, le venían enseñando. Ellos habían estado en ese tiempo que estuvo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo viendo maravillas y milagros de parte del Señor. Pero en un momento ellos van a preparar allí la Pascua, ¿no? Y donde se establece allí el nuevo pacto en la sangre del Señor, en la última cena que iban a tener presenciales con el Señor, que iban a estar justamente con el Señor les habla y le da a entender y les enseña que iba a morir,
que iba a tener que padecer para morir, para el perdón de los pecados. Entonces el corazón de los discípulos se comienzan a confundir, a dudar, a poner realmente, poner mal por esta situación. Imagínense en que habían experimentado el amor de Dios, el cuidado de Dios, y de golpe le hablaba que Él se iba. Entonces le dice que iban a ser necesario, que se tenían que separar, que le iba a hacer bien, que iban necesariamente a hacerle bien el hecho de poderse separar, que era para bien. Jesús iba a morir en una cruz por causa de nuestros pecados, pero el tercer día iba a resucitar de la tumba para regresar a la casa del Padre y preparar lugar, morada para cada uno de nosotros, para cada uno de los suyos. Y mientras tanto, Él no tenía la intención de dejarnos solos. Esto es lo que le venía enseñando, no tenía intenciones de dejarlo solo, sino que enviaría al Espíritu Santo que estaría con nosotros para siempre, que estaría en todo lugar, ¿no? Dando lugar a una mayor relación de intimidad con el Señor. Por eso en Juan capítulo 14, en el verso 16, dice, 14, vamos a 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Mire qué palabra maravillosa del Señor. Y mire lo que dice el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En este texto Jesús, ¿sí? El Señor Jesús le habla a sus discípulos y le dice, yo soy la vid verdadera. Imagínense en esto. En este contexto, cuando el Señor venía hablándole, le dice unas palabras profundas. Ahora, ¿por qué le habla? Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Por qué le dice estas palabras? ¿Por qué le expresa estas palabras? Porque justamente estas palabras que le iba a hablar en el capítulo 15, después de haber enseñado de su separación, de la muerte, de la traición y de la muerte, de su resurrección, de la venida del Espíritu Santo sobre la vida de las personas, sobre la vida de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, de en ese sacrificio para perdón de pecados, lo que le está mostrando en el capítulo 15, la total dependencia de Dios. Ahí muestra la total dependencia de este Dios, de nosotros con este Dios maravilloso. Por eso amar a Dios es dar buenos frutos. El que ama a Dios va a dar buenos frutos porque depende totalmente de Dios. Hay una relación de amor, hay una relación estrecha de intimidad, hay una relación que guía, que llena la vida, que da motivos para vivir, que llena el corazón de aquellos que adoran a Dios, que aman a Dios, que buscan al Señor. Y Él le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué le dice yo soy la vid verdadera? Porque imagínense que ya venía con el nuevo pacto. Y en la Biblia expresa, ¿no? Cuando habla de la vid, la expresa como se conocía como la vid al pueblo de Israel. ¿Sí? La vid la verdadera vid era en ese tiempo, se decía que era el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo que traicionaba a Dios. Era un pueblo que no buscaba de Dios, que era un pueblo que muchas veces pagaba consecuencias por culpa de sus errores, de sus pecados, de todas las cosas que cometían mal frente a Dios. Ellos hacían alianzas con otros pueblos, adoraban a otros dioses, hacían otros altares para adorar a otros dioses. Era realmente un pueblo que era ingrato, que era un pueblo que traicionaba a Dios. Por lo tanto, cuando habla del nuevo pacto, habla que ya no venía, o sea, no es que iba a venir de lo alto algo, sino que, o sea, para poder hablar a través de un profeta, Dios se revelaba a través de un profeta o se revelaba a través allí, cuando se manifestaba en el arca de la alianza, en el antiguo pacto, y le mostraba al pueblo lo que iba a tener que hacer.
en el tiempo de la gracia, o en el tiempo donde el Señor establece el nuevo pacto, ya no iba a ser que iba a descender a Dios, iba a descender de lo alto, sino que iba a morar dentro de nuestros corazones. Y esto es otra enseñanza que es muy importante entender, y quiero que vos tengas en cuenta. En estos tiempos de tanto engaño y de tanta mentira, viste que normalmente hablan de que ven Espíritu Santo, ven, Madre del Espíritu Santo, Madre del Espíritu Santo. Es una gran mentira. Es una gran mentira, porque el Espíritu Santo reina en nuestros corazones y Dios nos pone a media su Espíritu Santo, llena nuestras vidas para guiarnos a toda verdad, porque solo no podemos. Y justamente cuando habla en el capítulo 14 de esa morada del Espíritu Santo, era justamente por esto, para llevarlo a conocerlo, a hacer su voluntad, ¿sí? Honrarlo, caminar dándole, protegiendo su vida de todas las achanzas, de todas las cosas, guiándolo para que tengan una buena vida y vayan rumbo al cielo, pero también para que pueda dar buenos frutos. O sea, nosotros no podemos dar buenos frutos del Espíritu si Dios no mora dentro de nuestros corazones, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Por lo tanto, nosotros no necesitamos que venga más y más y más, está dentro de nuestros corazones, porque si nosotros necesitamos más y más, significa que no estamos llenos de Dios. Significa que por ahí no mora el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, es un gran engaño. Entonces el Señor le quería enseñar justamente esto. Y el pueblo de Israel, que era la vid, era un pueblo que traicionaba. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. O sea, para que no tomen como ejemplo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo ingrato. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. O sea, mi padre, yo soy la vid, o sea, mi padre el que planta, ¿sí? El que planta, el que plantó la viña. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. El padre es el labrador, el que sembró la verdadera vid. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, mi padre me puso para que ustedes me vean a mí, para que vean en mí. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra, cuando le habla, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, cuando habla esta palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es porque vos y yo, nosotros fuimos puestos en el cuerpo del Señor. Esto no está hablando de salvación, no está hablando de perder la salvación. Olvídate de esto, no está hablando de perder la salvación. Lo que está hablando verdaderamente es que Dios nos ha dado dones y nos ha dado para que nosotros podamos, testificar de la grandeza de Dios. ¿Sí? Nos ha dado preciosos dones a nuestros corazones para que podamos nosotros ponerlos a beneficio, ponerlo para poder seguir el Evangelio, para poder extender el reino de los cielos. El Señor nos ha dado dones, el Espíritu Santo nos ha dado dones en nuestras vidas para que podamos expresar la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, que todo aquel que no lleva fruto le será quitado, o sea, será quitado del lugar donde Dios puso con esos dones y pondrá a alguien que sea muy, pero muy, que se pueda utilizar, a esto me refiero, para que pueda expresar los dones, para que pueda extender el reino de los cielos. Esto es una gran verdad que nosotros debemos conocerlo. Por eso le hablaba estas palabras, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Por qué dice esta palabra lo limpiará? Esta palabra es muy importante para que nosotros podamos entender, porque la palabra limpiará viene de una palabra que justamente habla de una poda. Esto significa que nosotros, para poder llevar buenos frutos, vamos a ser podados. La palabra poda también significa prueba. Vamos a ser probados, vamos a ser tratados por Dios. O sea, nosotros que llevamos, o sea, aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Nos limpiará, nos preparará para que podamos llevar más frutos, para que podamos ser frutos verdaderamente glorificados, verdaderos frutos que muestren, ¿no? O sea, que mostremos el fruto que Dios muestre, reina en nuestros corazones, que Dios reina en nuestra vida, que Dios reina en nuestro ser, para que las personas que vean nuestra vida, nuestro comportamiento, vean que verdaderamente hay un Dios, porque lamentablemente, vuelvo a repetir esta palabra, lamentablemente, por causa del mal testimonio, el Evangelio está siendo desvirtuado, o ha sido desvirtuado, o en otras palabras, ha sido pisoteado. O sea, la propia persona que dice ser cristiana, con su comportamiento, niegan haber conocido a Dios.
Por eso Pablo hablaba a Tito y decía, ¿no? Le decía que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sí? Esto es lo que quería decir la palabra de Dios. Por eso dice que vamos a ser podados, vamos a ser limpiados. O sea, hay un trato. O sea, todo aquel o sea, que entiende esto. Por ejemplo, bien digo, el labrador, el que está cultivando, digamos, la vid, tiene que una vez al año podarla para que después dé buenos frutos. Si no es podada, la planta se va en vicio, o sea, crece en demasía, crece para cualquier lado y no da, por ahí no da los frutos que tenga que dar. Entonces, una vez al año, el labrador, el que cuida del viñedo, el que protege el viñedo, lo que hace es podarlo. Para que pueda llegar a buenos frutos. Las pruebas que significan la poda en nuestra vida es justamente para que nosotros llevemos frutos o llevemos más frutos, para que no nos estanquemos. Una vida estancada es como un agua estancada que llega un momento que se pudre. Por eso que nuestra vida es una vida que fluye, un manantial de río de agua de vida que salta para vida eterna. Ese es el fruto verdadero. Somos podados para que nuestra vida muestre el crecimiento y la madurez que tenemos para poder llegar al reino de los cielos, pero para también que testifiquemos que amamos a Dios, pero también amamos al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que tenía en mente cuando el Señor habla, justamente Lucas expresa esto, Juan expresa esto para que nosotros podamos comprender verdaderamente que Él es el Dios viviente, que es el Dios todopoderoso y que podamos mostrar que Él reina en nuestros corazones. Amar a Dios es dar buenos frutos. ¿Me vas comprendiendo? Ahora dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué dice esto? Porque cuando uno recibe, o sea, cuando uno recibe el Evangelio realmente, cuando uno recibe verdaderamente, a esto me refiero, el Evangelio en nuestros corazones, esa palabra ya nos limpia, porque la palabra de Dios transforma a la persona. O sea, una persona que recibe la palabra del Señor es transformada de una manera poderosa, maravillosa, gloriosa, de modo, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que son todas hechas nuevas. Son todas hechas nuevas, la vida es transformada. Por eso que somos limpios por la palabra de Dios. No necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Esto lo expresa en un momento cuando el Señor Jesucristo estaba lavándole los pies a los discípulos y el apóstol Pedro le dice, yo no te voy a dejar que me lave los pies. Entonces él le dijo, si no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. O sea, vosotros ya están todos limpios. ¿Por qué le lavamos los pies? Porque los pies pisamos, nosotros caminamos en este mundo, por eso le significaba esto. Pero ya habían sido limpios por la palabra, ellos habían sido lavados por la palabra. Nosotros somos lavados por la palabra. Y si bien andamos en el mundo, no somos del mundo. O sea, si no le pertenecemos al orden que impera la sociedad. Por lo tanto, nosotros marcamos una diferencia. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una vida peculiar, particular. Tenemos una vida de testimonio, que Él reina dentro de nuestros corazones. Damos frutos mostrando que verdaderamente Él está en nuestros corazones. Mostramos la paz, la benignidad, el amor, el dominio propio. O sea, mostramos realmente de que Dios reina dentro de nuestra vida. Él es nuestro Dios, por lo tanto, nosotros somos aquellos que andamos como Él quiere que andemos, pero también mostramos que Él reina en nuestros corazones. Por eso le decía esta palabra. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice en el verso 4, y yo en vosotros, como el pámpano. No, permaneced en mí y yo en vosotros. Estas palabras justamente habla de la total dependencia que yo te digo que uno tiene que tener de Dios. Hoy por hoy, lamentablemente, hay mucha gente que no depende de Dios. Está dependiendo de su propia persona, de su propia personalidad, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones. Por eso hay tantos errores, por eso hay tantas equivocaciones en la vida. Pero cuando uno está arraigado a la vida verdadera, somos injertados a la vida verdadera nosotros, ¿sí? Somos injertados en esa vida verdadera, ¿no? En esa vida que es el Señor Jesucristo, somos injertados en Él. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Jesucristo vino a salvar, ¿no? Él le habla, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
Por lo tanto, el Señor ahí muestra que la muerte de cruz no era solamente por el pueblo de Israel, sino que lo había rechazado, sino por toda la humanidad. Y vuelvo a repetir esto, por toda la humanidad. Por lo tanto, cuando habla estas palabras, dice que nos enseña la palabra del Señor, muestra verdaderamente que uno tiene que llevar ese fruto, que está arraigado, está injertado en la vida verdadera que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si estamos con Él, debemos permanecer en Él y debemos dar el fruto verdadero. Por eso dice, permanece en mí y yo en vosotros. Esa habla la total dependencia de Dios. Cuando nosotros totalmente dependemos de Dios, mostramos el amor que le tenemos a Él. La total dependencia, volvemos a lo mismo, una persona que ama busca de esa persona que ama, desea estar con Él, busca estar con Él, desea agradar, de caminar agradando a esa persona que ama. Uno busca agradar a Dios, busca estar con Él, busca en todo tiempo glorificar el nombre del Señor y mostrar por testimonio que estamos enamorados de Él. ¿Te das cuenta? Qué importante que es el hecho de poder nosotros mostrar verdaderos frutos. Por eso dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, habla de la dependencia, nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. El fruto viene a través del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a decirte lo mismo. Nosotros, cuando el Señor hizo morada dentro de nuestras vidas, no nos dejó solos, envió otro consolador. Y ese consolador nos va a guiar toda verdad. Por lo tanto, toda verdad es la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros debemos mostrar que la palabra de Dios reina en nuestras vidas. Y caminamos de acuerdo a la palabra del Señor. A esto se refiere lo que está hablando, ¿no? Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, si nosotros no permanecemos. Y la permanencia en el Señor es estar pegados a Él, es estar amándolo, es estar dependiendo de Él. Por eso habla de dependencia. Y el verdadero Hijo de Dios sabe que necesita ir a la intimidad con el Señor. Porque en este mundo corrupto, en este mundo oscuro, en este mundo de pecado, nosotros que fuimos llamados a ser luz en el mundo, difícilmente podríamos sobrevivir. Difícilmente podríamos seguir adelante. Porque solo con el amor de Dios, solo con el poder de Dios, solo con la gracia de Dios, solo con el Espíritu Santo de Dios podemos andar en este mundo de tinieblas que nos seduce siempre para pecar, que siempre nos lleva para equivocarnos, que siempre nos lleva para, alejarnos de Dios e ir al infierno. Por eso es lo que dice esta palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, yo soy la vid, no ustedes, yo soy la vid. O sea, dependan de mí, habla de dependencia, a ver si me entendés bien. Habla de dependencia, iglesia, habla de depender de Dios, habla de estar junto con Él, habla de tener una relación, habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y cuando habla de toda nuestra fuerza, o sea, habla de todo nuestro ser, pero con todo nuestro ser, pero cuando habla de toda nuestra fuerza, habla aún peleando contra nuestro propio yo, que nos aleja de Dios, que siempre desea hacer lo malo, que siempre está presto a equivocarse, que siempre desea hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso, necesariamente el Espíritu Santo de Dios hizo morada en nosotros para guiarnos a toda verdad y mostrar verdaderos frutos, que frutos de Dios, frutos verdaderos, esos frutos que verdaderamente vienen de parte del Señor, esos frutos que son realmente importantes de mostrar de que Dios reina dentro de nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Esos frutos que hablaba, ¿no?, el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 5, verso 22, esos frutos que dice, gloria al nombre de Jesús, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, la templanza es el dominio propio. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Estos frutos son realmente los verdaderos que Dios quiere que nosotros mostremos. Y habla justamente habla de la total dependencia de ese Dios glorioso, de depender de Él para mostrar
verdaderamente los frutos que reinan dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a mostrar para afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón será nuestro tesoro, mostraremos nuestro tesoro, mostraremos lo que está dentro de nuestra vida, mostraremos nuestro comportamiento, mostraremos nuestro testimonio de vida, si verdaderamente Cristo reina dentro de nuestros corazones. ¿Me vas comprendiendo qué importante es esto? Qué importante es poder entender esto de la dependencia de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice en el verso 6, el que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano que se seca. Los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, si una persona no permanece, o sea, ¿qué está hablando en este versículo 6 para poder entender la diferencia del versículo anterior? Cuando dice todo, en el verso 2 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente habla en este verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Por qué habla esto el Señor? Bueno, porque el verdadero hijo de Dios muestra verdaderos frutos, pero el que no es hijo de Dios, tarde o temprano mostrará frutos que no son agradables a Dios. Por eso digo, y por eso decía el apóstol Pedro, decía que la puerca lavada se vuelve a revolcar, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el barro. O sea, el fruto va a mostrar tarde o temprano qué hay dentro del corazón. Y todo aquel que no muestre verdaderamente fruto de que están llenos de Dios, de que se pertenece a Dios, ese, por más que diga que es cristiano, por más que se haya puesto una máscara, por más que haya aparentado ser un hijo de Dios, un cristiano, él le va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y él dice, no os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Estos son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ocultan algo dentro de su corazón, que no son frutos verdaderos de Dios y que tarde o temprano llevan a la vida las tinieblas. Esto es lo peligroso que nosotros estamos viviendo. Por eso necesariamente esta serie de amar a Dios, para que nuestra vida realmente esté, puesta sobre todas las cosas sobre Dios, nuestra vida esté completamente puesta sobre Dios. Por eso Dios nos habla esta palabra. Miren qué importante que es el permanecer en el Señor, en amar a Dios, en buscar el verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo. Ese va a heredar el reino de los cielos. Pero aquel que se disfrazó, los incrédulos ni hablar, pero aquel que se disfrazó de cristiano, porque en la verdad hay muchos que se disfrazan de cristianos en este tiempo, o en todos los tiempos, pero no lo son. Tarde o temprano mostrarán. Por eso decía, el que en mí no permanece, porque la no permanencia en el Señor, ahí mostrará si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Mirá, dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanece, dice en el verso 7, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto habla de que el Hijo de Dios es escuchado. ¿Viste? Cuando tu hijo viene y te pide algo, vos le das, bueno, aquel que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. ¿Quién de vosotros, no? Que nosotros siendo faltante, no siendo bueno, cuando nuestro hijo nos pide algo, le damos algo bueno. O sea, si nos pide un pescado, no le damos una serpiente, ¿sí? Le damos, ¿cuánto nuestro Padre Celestial hará con nosotros? Que nos dará buenas cosas. Por eso se está refiriendo el Señor en esta palabra, pedid. O sea, nosotros pedid y se os dará. Buscáis y hallaréis. Los hijos de Dios tenemos acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Por lo tanto, podemos nosotros como hijos de Dios, el que lleva verdadero fruto, ser escuchados por Dios. Y Él nos dará conforme a su voluntad. Nos dará verdaderamente gracia y misericordia y favor
Por eso vimos, es lo que yo te digo, hemos experimentado su amor en el cuidado, en la protección, en la nueva vida, en la restauración de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra vida restaurada, perdidos en tantos delitos y pecados. Pero hoy somos nuevas criaturas en Él, es algo verdaderamente maravilloso. Pero esto se muestra, esto se ve. Hay algo que nosotros mostramos, es el verdadero fruto, el verdadero no, porque ¿cómo sé si soy cristiano? Por los frutos. ¿Cómo sé si voy al cielo? Por los frutos. Porque el fruto muestra verdaderamente de qué árbol somos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿sí? Eso es importante que nosotros podamos estar entendiendo en este tiempo cómo Dios nos viene hablando y por qué Dios nos viene dando esta enseñanza de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios. ¿Amás a Dios? Te pregunto en esta tarde, ¿amás a Dios? ¿Estás dando buenos frutos? ¿Tus frutos son verdaderos? ¿Tus frutos verdaderos son del Señor? Mira lo que dice, sigue diciendo la palabra, verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. O sea, el fruto mostrará, ¿sí?, que estamos glorificando a Dios, que valió la pena que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. Por eso dice que glorificará a mi Padre, ¿sí? Cuando se glorifica al Padre significa que nosotros estamos, a ver, estamos llevando una vida buena, estamos mostrando buen testimonio de que valió la pena la muerte de Jesús en la cruz para salvarnos a nosotros. No te olvides que Él ocupa nuestro lugar, que Él nos justifica, que Él nos declara inocente ante el Padre. Esto es lo que se estaba refiriendo. En esto es glorificado el Padre. Dice en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seréis así mi discípulo. Y el discípulo es aquel que es un aprendiz, es aquel que busca agradar a Dios, el que ama a Dios. Y el discípulo, cuando habla esto, le estaba hablando a su discípulo, hablaba de permanencia, de estar pegados, de estar junto con Él, porque ellos caminaban y miraban y se comportaban como Él. Por eso cuando Pedro comienza a predicar y lo empiezan ahí en Hechos de los Apóstoles a perseguir a los discípulos y demás, dice, hablaban y decía, ellos hablan de una forma como hablaba Jesucristo, esto muestran que son sus discípulos, decían, ¿no? Ellos están mostrando que Dios reina en sus corazones. Había testimonio de vida, había una vida digamos, de caminar con el Señor. De hecho, cuando Pedro lo niega al Señor Jesucristo, dice que el Señor le dice que lo iba a negar y él dice, no, hasta la muerte, no, Pedro, me vas a negar. Antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Dice que en un momento vienen personas y le dice a una mujer, este es uno de los que estaba con ellos. Y él le dijo, no, yo no estaba. ¿Por qué lo miraban? Porque no solamente porque lo habían visto, sino porque el comportamiento, la forma, y él tuvo que hablar unas palabras para confundirlo, tuvo que decir por ahí hasta una mala palabra para poder confundirlos a los otros, porque tuvo miedo, tuvo temor en ese momento de también ser muerto, el temor a esa muerte, hasta que Dios trató con el corazón de Pedro y después mostró verdaderamente el buen testimonio de ser un buen hijo de Dios. Por eso nos dice esta palabra. Ahora fíjense en el verso 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí. O sea, nosotros no lo elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros. Y lo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os dé. O sea, nos puso el Señor para que llevemos frutos, o sea, para que mostremos a la gente que Cristo vive y reina, para que representemos al Señor Jesucristo en la tierra, para que muchas personas puedan conocer a Dios a través de la palabra, pero también del buen fruto, del buen testimonio, de buen comportamiento, de la buena vida que nosotros llevamos agradando a Dios en todo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué amar a Dios es dar buenos frutos? ¿Por qué amar a Dios buenos frutos? Porque también termina diciendo este versículo 16, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él los dé. Para que todo lo que pidamos al Padre nos dé, conforme a su voluntad, para que todo lo que pidamos al Padre. Esto es algo que es tan tremendamente importante, es tan tremendamente importante para que nosotros podamos comprender. ¿Sabes qué importante que podamos comprender esto? De mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo miro así alrededor a veces y miro muchos que dicen, no, yo conozco al Señor y lo ve echando humo, fumando. ¿Qué fruto están dando?
todos no hablando cualquier guarangada, palabra de doble sentido, escuchando músicas mundanas, pero terribles músicas de ocultismo, terrible música de adulterio, de fornicación. Esto ve escuchando, ¿qué fruto están mostrando? Yo los veo a muchos caminando que dicen ser cristianos y andan prácticamente casi desnudas las mujeres. ¿Qué están mostrando? Por eso cuando yo le digo, ¿no?, a las hermanas, cuando vos tenés un Facebook y te sacás una fotito así de arriba, y así digamos, sobre los senos, sobre un escote, y muestran y ponen la boquita así, ¿no?, la trompita así, o de atrás se muestran así la cola. Digo, ¿qué fruto querés mostrar? ¿Qué querés mostrar? Si somos templo del Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto que estamos mostrando? ¿Te das cuenta por qué es importante? Cuando el hombre está en la calle solo, ¿y qué fruto está mostrando cuando ve una mujer y se está, digamos, babeando por esa mujer, o por ahí hasta le dice alguna guarangada, miran para todos los lados a ver si no hay nadie y le dicen piropo, como decimos acá en Argentina, pero por ahí, más que piropo, son otras cosas más asquerosas, ¿no? Y digo, ¿qué fruto está mostrando? No está mostrando verdaderamente fruto. El tema es que va a ser cortado y echado fuera. Entonces es importante que nosotros podamos entender la importancia que tiene el fruto en el verdadero cristiano, en el Hijo de Dios. El fruto es tan importante porque el fruto mostrará si Dios reina en nuestra vida, si el Señor Jesucristo nos ha limpiado, mostrará si hemos aceptado el Evangelio de Dios, si nos hemos reconocido pecadores. El fruto mostrará si tenemos una nueva vida, el fruto mostrará si verdaderamente nosotros estamos amando a Dios sobre todas las cosas. El fruto mostrará si verdaderamente amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, podríamos decir. ¿Sí? Si amamos a Dios verdaderamente, mostraremos que somos buenos cristianos, porque el fruto es el buen comportamiento, la buena vida que uno lleva ante Dios y ante los hombres. Frutos que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que en esta tarde podamos nosotros comprender lo maravilloso, lo glorioso que es ser un hijo de Dios, de amarlo con todo nuestro ser. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, sabe que amar a Dios es dar buenos frutos. Oramos a Dios. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para bendecirte, para amarte. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado lo que tenías para enseñarnos a nosotros, Señor, y nos das una palabra profunda que golpea nuestro ser, que golpea nuestra vida y nos pone frente a una realidad, Señor, que el verdadero Hijo de Dios va a mostrar frutos verdaderos, porque amarte a ti es mostrar verdaderos frutos, Señor. Y hoy nos estás enseñando a caminar en un mundo de oscuridad, en un mundo oscuro, en un mundo terriblemente de pecado, Señor. Nosotros que debemos ser la luz del mundo, también debemos tener un buen testimonio, porque el fruto es el verdadero testimonio que mostraremos que somos tus hijos, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestro caminar, con nuestro vestir, con nuestro hablar, con todo, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Señor, y esto nos hemos entendido. Por eso yo te pido por tu pueblo, te pido por tu iglesia, te ruego por todos aquellos que se están añadiendo para escuchar esta serie de mensajes, que puedas tocar el corazón de ellos, Señor, que tal vez haya una persona por primera vez escuchando un mensaje cristiano, que pueda realmente conocerte a ti, para que pueda dar verdaderamente frutos de que te ha conocido, Señor. Tu palabra nos enseña, aquí Juan nos hablaba de una total dependencia, de una total, Señor, dependencia de ti, de poderte poner en el centro de nuestro corazón, para que nuestro actuar, nuestro accionar, nuestro hablar, Señor, sea verdaderamente de un verdadero hijo de Dios, de una verdadera hija de Dios, de un verdadero cristiano. Por eso yo te pido por tu pueblo, que puedas obrar en el corazón de tus hijos y aquellos que todavía no han comprendido, Señor, lo que significa caminar agradándote, Señor, que puedas transformar su vida, Señor, que el Espíritu Santo de Dios redarguya sus corazones de pecado, que los lleven a tener una buena vida en ti, Señor, que puedan estar siendo apartados de todo lo malo, Señor, para adorar tu nombre. Padre, yo te ruego, te imploro por tu misericordia, por favor, por tu amor, Señor,
que puedas estar obrando en el corazón de tu pueblo, Señor, pero también nosotros, que podamos comprender todos tu palabra y que nosotros podamos verdaderamente mostrar que tenemos frutos verdaderos del Espíritu, que mostremos, Señor, que verdaderamente somos hijos de Dios, que caminemos de acuerdo a lo que tú determinas y estableces a través de tu palabra, que esto lo podamos hacer en el nombre de Jesucristo, Señor, que mostremos que verdaderamente te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. A ti te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios verdaderamente. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios glorioso, es un Dios poderoso. Y le doy gracias a Dios que nos dio esta palabra en esta tarde, en esta noche ya, ¿sí? Que Dios bendiga tu vida y que esta palabra la podamos poner por obra, que esta palabra la podamos poner en práctica, que verdaderamente mostremos que Cristo reina en nuestros corazones. Recordad esto, amar a Dios es dar buenos frutos. Mañana, 11 de la mañana, continuamos con la palabra del Señor, exaltando el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu ser. Paz de Dios, te amamos.